Bueno, primero que nada, para comenzar, hay que saber que la implementación del capitalismo en México tiene lugar entre la lucha de guerra, bueno, sí, la guerra de independencia hasta el comienzo de la lucha de revolución y durante este tiempo, pues hubo un impulso que condujo al país a el desarrollo del capitalismo, pero no era un capitalismo como clásico, sino era un capitalismo que estaba adaptado a la estructura que ya existía, como por ejemplo la hacienda. Este es un proceso que no se da de manera lineal, sino que obviamente tiene retrocesos y hubo luchas políticas internas y externas y así como diversos fuerzas sociales, también hubo cambio de bandos, cosas así. Los esfuerzos y éxitos para lograr vigencia en las relaciones de producción capitalistas corrieron a cargo de la clase burguesa, mientras que el pueblo pues puso los muertos y los despojos. También para la lucha interna por la gestión capitalista entraron otros factores que añadieron impujos externos de diversa índole, como las inversiones, el comercio, el crédito, manipulación política y guerras. Empezó a haber también una crisis en el aspecto de las exportaciones por el auge de la minería, pues era el principal sector exportador y pues ya estaba llegando como que a sus límites para evolucionar. Entonces pues esto obviamente también causó efectos recesivos y esto a su vez causó que tuvieran que dar más apoyo financiero a España para sustentar la guerra. Para esto, lo que tuvo que hacer España es empezar a cobrar una contribución de sus colonias. Específicamente en el caso particular de la Nueva España, pues era girar en préstamos forzosos los fondos de la iglesia. Pero pues para ello era necesario que se terminaran los créditos otorgados, o sea, que se liquidaran. Entonces, pues estos créditos eran créditos a largo plazo que tenían que liquidar luego. Entonces eso generó en primer lugar que pues se extrajera gran parte de la capacidad financiera de la Nueva España y pues también que hubiera una gran como conmoción económica en las haciendas, en talleres, en general. Y obviamente pues esto empezó a sacudir el orden económico y empezó a generar descontento entre la gente porque pues muchas familias iban a ser afectadas por esto. Esto fue con respecto a los antecedentes de la independencia. Ahora, respecto a la lucha por la autonomía política, en América Latina empezaron a haber otras rebeliones y pues esto, sí, estas rebeliones se empezaron a expandir por toda la zona de América. Ahora, todo esto con respecto a los antecedentes de la independencia, pero respecto a la autonomía política, a la lucha por la autonomía política, en América Latina empezaron a haber varios movimientos de rebelión que pues se fueron expandiendo. También tenemos que, específicamente en el caso de México, pues estaba la lucha con los criollos y todo, pues todo este sentido. Y también tenemos que la clase como campesina o sí, como los campesinos empezaron cada vez a estar en una situación más exasperante, lo que fue advertido en aproximadamente en el siglo XIX al rey de España para que empezara como a tomar medidas de acción para que esto no se convirtiera precisamente en una revolución que de hecho no fue el rey no quiso escuchar hasta que las cosas ya estaban realmente muy graves y ya no podía hacer relativamente casi nada. Más adelante, en 1815, con la derrota de Morelos, o bueno, con la caída de Morelos, se le da la victoria a España, pues los grupos rebeldes empezaron a disminuir muchísimo. Pero esta victoria fue una victoria parcial porque realmente la idea ya estaba implantada y más adelante, en 1821, es decir, 12 años después de pues el inicio con Hidalgo, pues es cuando ya por fin se logra derrotar a la clase
a los españoles. Y ahora sí, con la lucha de revolución de independencia, pues se rompieron con algunos sistemas muy tradicionales y se acabaron por fin con ellos. Una vez terminada la independencia, pues el país empezó a forjar su propio camino para volverse capitalista. Sin embargo, pues obviamente todas las secuelas que quedaron, pues y entre otros desafíos, hicieron esto una tarea bastante más compleja. Además, también la nación inició a ser independiente en una situación bastante precaria, pues la guerra había destruido bastante. Uno de estos aspectos, por ejemplo, fue la pérdida de mucha gente que trabajaba en todo a lo largo de pues toda la guerra. Al inicio se vio influido por la aparición o el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, que ahora tenían posibilidades mayores de madurar, pero también estaba presente la herencia de las estructuras coloniales de España y pues correspondían a las pautas señoriales como a las comunidades indias, que seguían construyendo obstáculos a las incipientes tendencias capitalistas. Todo este proceso fue un cambio lento y estaba lleno de impedimentos y de violentos enfrentamientos. Así, mientras que en experiencia se estableció la paz al término de la independencia, o sí, al término de la guerra de independencia, se tuvieron que reimplementar pautas tradicionales. Como colaboración para el proceso de acumulación originaria, no podemos evitar mencionar que con toda su influencia interna y externa, pues hubieron guerras civiles que pues obviamente sí causaron un excedente extraordinario que parcialmente pues sirvieron para formar capital y obligar al trabajo a asalariarse. Una vez con la ruptura política colonial, se pretendía que el siguiente paso fuera avanzar al capitalismo a través de la aceleración de acumulación originaria, y para ello pues era restablecer la manera de formación de capital, y en este paso pues obviamente se incluye la reorientación del excedente y la forma de producirlo, la manera de apropiación, cosas así. Todo esto se dio a lo largo de varias décadas, pero su implementación fue oscurecida pues por el acontecer político. Pero de todos modos se distinguen como momentos cruciales pues este proceso de expulsión de los españoles. Obviamente una cosa es que un hecho haya contribuido para la acumulación originaria y otra el grado en el que lo hizo y que realmente haya servido para este propósito. Respecto a esto, resalta la enorme proporción de energía social que debía ser destinada para la implementación del capitalismo, que en realidad se terminó usando para pues las guerras. A pesar de que el extracto conservador fue el que terminó predominando después de la independencia, pues compartían como cierto rencor hacia las normas españolas y por ello terminaron modificando muchas, y entre ellas, por ejemplo, tenemos las limitaciones productivas y mercantiles que existían durante esta época, impuestas por el monopolio de España. Uno de los aspectos que más irritación causaba en la colonia era las limitaciones que había con respecto al comercio exterior. Por eso el objetivo principal de la implementación del primer arancel pues era romper esas barreras y esas restricciones, dando como un criterio más liberal para la economía.